Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a ver una actualización sobre la compañía de Nagarro. Digamos que la compañía acaba de presentar los resultados tanto del Q4 del 2022 como también de todo el ejercicio fiscal 2022, es decir, el informe anual. Vamos a ver esos resultados y analizar cuáles han sido los datos que nos presenta, vamos a actualizar la valoración de la compañía y por supuesto vamos a hacer, en base a esa actualización, vamos a hacer estimaciones a largo plazo. Así que nada, si te interesa te invito a que te quedes hasta el final del mismo vídeo. Y nada, como siempre digo, lo primero es que cuando hacemos un seguimiento de una empresa, siempre es bueno que te pongas, digamos, alertas. Por ejemplo, tienes la opción con Nagarro de ponerte email alerts, ¿vale? Para que te manden, por ejemplo, cuando publican notas de prensa, digamos que también presentaciones, resultados, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, que es el día en el que ha presentado resultados, día 3 de marzo de 2023, ha presentado esta nota de prensa diciendo que Nagarro estima que los ingresos de 2022 crecieron en torno al 48% como titular con respecto a 2021, que parece que suena bastante bien, y que también nos dan un nuevo guidance o guía para 2023. Entonces, si bajamos aquí para escuchar o ver, mejor dicho, los preliminares o la nota preliminar, que recuerda que estos no son los datos 100% presentados, pero un preliminar es básicamente diciéndonoslos por anticipado, podemos leer que aquí, por ejemplo, en el cuarto trimestre los ingresos fueron de 231 millones, ¿vale? Y después eso significa que esos 231 millones, si los comparamos con el cuarto trimestre de, digamos, 2021 del año anterior, que fueron de 162 millones, eso significa que fue un 42,6% de crecimiento, ¿vale? También los ingresos del año completo fueron de 856,4 millones, ¿vale? Y si los comparamos con el año pasado ha sido un crecimiento del 56%. Recuerda o ten en cuenta que realmente esto es sin tener en cuenta el cambio, digamos, la moneda constante, ¿vale? Es decir, que aquí el cambio de divisa sí le ha beneficiado, porque si tenemos en cuenta el cambio o la moneda en forma constante, realmente hubiera sido un crecimiento del 48%, que no está nada mal, y realmente el verdadero crecimiento que hay que mirar siempre es este, porque digamos que la fluctuación de divisa habrá veces que le sea favorable a la empresa, pero habrá veces que a lo mejor le sea desfavorable. Entonces, digamos que es más fiable o más conservador siempre tener en cuenta esto. Y también otro apunte interesante es que el crecimiento orgánico de la compañía ha sido de un 39%, es decir, el crecimiento sin tener en cuenta adquisiciones de la compañía, ¿vale? Entonces, esto a priori parece que suena muy interesante y parece ser que realmente los resultados que ha tenido Nagarro en el ejercicio de 2022 han sido muy interesantes. Pero bueno, aquí digamos que toda esta parte de aquí, que te invito a que te la leas porque evidentemente, como ves, es muy sencillo y además lo he puesto para traducido para que lo puedas entender, es de la parte del cuarto trimestre, pero yo me voy a centrar, digamos que en el informe anual, ¿vale? O en la parte anual, porque lo que nos interesa realmente es que cuando ya tenemos todos los datos del ejercicio fiscal completo, pues evidentemente así podemos ver año a año cómo crece la compañía. Entonces, aunque aquí podemos ver, como digo, que en el cuarto trimestre los resultados han sido muy buenos, me voy a centrar en el del año, ¿vale? Como puedes ver, por ejemplo, los ingresos, como decía, han sido de 856,4 millones frente a los 546, es decir, crecimiento del 56% o del 48% en moneda constante. Y el 39% de ese 48% equivale a ingresos orgánicos, lo que quiere decir que está bastante bien. Ahora, si seguimos profundizando un poco más, aquí podemos ver, por ejemplo, que el EBITDA ajustado, que es lo que nos interesa, creció un 85%, es decir, más de un 85%, pasando de 79 millones, ¿vale?, en 2021 a 148 millones. ¿Vale? Que corresponde al 17,3% de los ingresos, como te pone aquí, mientras que el año pasado, porque evidentemente tenía los márgenes más reducidos, correspondía al 14%. ¿Esto qué significa? Que casi, como pone aquí, del 85% es casi doblar el EBITDA en un solo ejercicio fiscal o en un año completo, lo que quiere decir que es bastante buena noticia. Luego aquí podemos ver la guía que nos da Nagarro, que es muy importante, ya que la compañía mantiene su guía para 2023 y espera que Nagarro consiga aproximadamente unos 1.020 millones de euros de ingresos, sin incluir adquisiciones de 2023. Y esto es importante que lo tengas en cuenta. Las estimaciones de margen bruto y margen EBITDA serían del 28% y el 15% respectivamente. Esto ya nos está dando información muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí
que dice sin incluir adquisiciones, recientemente la compañía ha hecho adquisiciones y evidentemente, que ahora te la voy a mostrar, pero que eso evidentemente lo que hace es que la compañía tenga un mayor crecimiento o un mayor aporte o genere más EBITDA, más ingresos y todo eso. Entonces, si no las quiere tener en cuenta, quiere decir que aún así, más o menos pasar de los 856 millones que ha conseguido ahora a los 1020 millones aproximadamente equivalen a un 20%. De hecho, si ponemos aquí 800, digo en MoneyChimp, si vamos a la calculadora y vamos aquí a Calculator, Return Rate y ponemos aquí 856 millones y ponemos 1020 millones para un solo año, ¿vale? Aquí te sale que más o menos, como puedes ver, equivale en torno a ese 20%. Es decir, Nagarro ya nos está diciendo que realmente espera crecer ese 20%, digamos que para lo que le queda de todo el próximo ejercicio fiscal, es decir, de 2022 a 2023. Entonces ya nos está dando esa información y si aparte de crecer ese 20% nos está diciendo que esperan que tanto las estimaciones de margen bruto sean del 28 como del 15% de EBITDA, ya nos está diciendo también más o menos cuánto EBITDA esperan obtener para el ejercicio fiscal 2023, que aproximadamente puede ser el 15% de 1.000 millones son 150, pues de 1.020 pues serán 152, 153, por ahí. Puede ser que más o menos. Normalmente tienes que tener en cuenta que Nagarro, las estimaciones que siempre da el equipo directivo son conservadoras. Y esto, que bueno, ya te he subido un vídeo justo hace nada, que es de tesis de inversión, donde realmente ahí es importante que cuando vas a buscar toda la información completa de una empresa, realmente eso te facilita el analizar la compañía, y si realmente tienes el estudio bien hecho de la compañía y has visto el historial y la evolución de la compañía, realmente te das cuenta de que esta empresa normalmente el equipo directivo suele ser muy conservador a la hora de dar estimaciones, es decir, que normalmente baten holgadamente ese guidance, lo que quiere decir que si ya nos está diciendo que va a tener un crecimiento del 20% y de que ese 20% de crecimiento, el 15% va a ser de EBITDA, ya tenemos más o menos que va a conseguir o va a obtener unos 150, 155 millones, incluso podría llegar a 160 millones de EBITDA para 2023. Esto evidentemente es muy importante porque luego a la hora de hacer el cálculo y saber realmente a qué múltiplo está la compañía, pues evidentemente es importante. De hecho, si vamos ahora mismo aquí a Ticker, donde tengo ya preparada la compañía de Nagarro, realmente todavía, como acaban de sacar los resultados, digamos que ahora, aquí todavía en estimaciones, en la parte de estimaciones, como ves, aquí tiene en 2022 una E, es decir, que todavía están las estimaciones de los analistas, que son 859 estimaban los analistas, según lo de Ticker, y como puedes ver, que te lo acabo de enseñar aquí, ¿vale? Realmente eran unos 856, ¿vale? Lo que quiere decir que de 856 a 859 se queda ligeramente por debajo de las estimaciones. No obstante, como te digo, realmente es un crecimiento bastante importante, tanto en ingresos, y luego es verdad que en EBITDA han dicho más o menos que esperaban para el año que viene en torno a ese 15%. Aquí los analistas, según ya nos está diciendo para 2023, estiman más o menos, aquí lo puedes ver, 164 millones. Bueno, ellos nos están diciendo de forma conservadora que serán en torno a 150, porque es el 15% de esos 1.020 millones. Entonces eso quiere decir, ¿vale? Quiere decir que realmente ya podemos hacer nuestras estimaciones para ver realmente primero a qué múltiplo está Nagarro presentándonos el EBITDA actual, ¿vale? Y luego podríamos hacer las estimaciones futuras. Evidentemente, como digo y como te expliqué en el vídeo de tesis de inversión, cuanta más información sepamos o tengamos sobre la compañía, digamos que podríamos aplicarle unos mejores múltiplos o unos múltiplos más acordes a la calidad del negocio, ¿vale? Entonces, a priori, realmente con estos datos, sabiendo o conociendo que la compañía tiene más o menos aproximadamente en torno a que va a generar en vez de 154 o 100, sí, como pone aquí, en vez de generar 154, como dice el equipo directivo, más o menos generar esos 150 de EBITDA, ya podríamos calcular más o menos a qué múltiplo EV/EBITDA pues, estaríamos comprando la compañía. Entonces, si vamos aquí a la descripción y vemos el Enterprise Value, que no sé si lo estás viendo por la cámara, si la cámara lo tapa o no, pero bueno, el Enterprise Value actualmente de la compañía, que el precio es de 105, ¿vale? El Enterprise Value es de 1.623 millones.
¿vale? Entonces 1.623 millones y más o menos espera obtener unos 150 de EBITDA, pues si vamos a la calculadora, esto se calcula muy sencillo, 1.623 entre los 150, ya digo 150, 152, 155, que más o menos equivale a ese 15% de los 1.020 que esperan obtener para el año que viene. Eso significa que ahora mismo, estaríamos comprando Nagarro del año que viene a unas 10, 11 veces, que quiere decir que realmente es digamos un múltiplo bastante interesante. Aquí podemos ver que por EV/EBITDA la compañía realmente está cotizando en los mínimos, entre 9 y 10 veces, más o menos, porque evidentemente tienes que tener en cuenta que todavía, digamos que Ticker no ha actualizado los datos presentados por la compañía, pero si más o menos nos sale a 10 y pico, quiere decir que estaríamos comprando por aquí. Si vemos todo el historial de la compañía, como puedes ver realmente aquí, la compañía pues realmente digamos que tiene una media de 17 veces EV/EBITDA, ¿vale? Empezó o salió prácticamente sobre las 20 y prácticamente ahora digamos que está en el punto más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo, con los resultados que está presentando Nagarro, ojo, no es por el precio al que esté, sino es ese precio en función de los beneficios que está presentando o los resultados que va a presentar, ¿vale? Entonces podríamos estimar que estamos comprando la compañía o podríamos estar comprando la compañía actualmente al precio de 105, como digo, equivale a unas 10-11 veces EV/EBITDA de 2023. Por supuesto, recuerda que cuando nosotros vamos a escoger un múltiplo siempre debemos de tener en cuenta que sea forward, es decir, digamos que el precio en función de los beneficios que va a presentar en los próximos 12 meses la compañía. Entonces, como ya nos ha dado el guidance, hemos estimado que realmente serán en torno a esos 150. Si por supuesto consigue más de esos 150, ¿vale? Si consigue 160, 170, equivaldría a que estaríamos comprando la compañía hoy, por ejemplo, o si no la compras, sino si ya la tienes en cartera, pues tendrías la acción ahora mismo en cartera al precio que está a unas 10 veces o incluso menos, ¿vale? Lo que quiere decir que efectivamente es un múltiplo muy atractivo para esta compañía que, como ves, está cotizando en mínimos. Entonces, en cuanto a estimaciones, que como digo, luego vamos a hacer distintos escenarios y vas a entender por qué hago esos escenarios, pero que es importante que entiendas que ahora mismo estaríamos comprando una compañía, si no la tienes, y recuerda, no es una recomendación de compra, pero sí, digamos que es para que entiendas la forma de razonar para llegar a la conclusión de si merece o no la pena incorporarla a nuestra cartera. Entonces, como la estaríamos comprando a esas 10 veces, ¿vale? Realmente a priori parece que la estaríamos digamos que comprando o adquiriendo al múltiplo más barato posible o más bajo, digamos, de todo el histórico, ¿vale? Por los resultados que presentará el año que viene. Evidentemente, si miramos los que ya presentó el año pasado, que serían trailing, ¿vale? Que son estos de 2022, el múltiplo nos saldría un poco más alto. Pero tienes que entender que siempre, digamos que la bolsa intenta ir siempre por delante de los resultados, es decir, que se supone que ya estaba descontado estos resultados. De hecho, incluso si nosotros vamos aquí a Google y buscamos Nagarro, ¿vale? Que acaba de presentar resultados hoy, y ponemos Nagarro Stock, puedes ver como incluso después de presentar estos resultados lleva una caída del 2,47% en el momento de la grabación del vídeo, ¿vale? Realmente ha presentado estos preliminares esta mañana y pues ya no está a 105, según Ticker, que como te decía no actualiza los datos, sino realmente está a 102,80. O sea, estaría realmente todavía más barata. De hecho, si quieres volver a hacer el cálculo, bueno, con el precio, el Enterprise Value realmente sería mucho menor, ¿vale? Pero realmente todavía significa que estaríamos comprando la compañía por debajo incluso de esas 10 veces. De hecho, ya te digo yo que el cálculo saldría en torno a las 9 y pico, casi 10, ¿vale? Entonces quiere decir que es muy interesante tener en cuenta esto. También otra cosa que nos ha presentado la compañía y que te voy a mostrar es la presentación, que siempre es bueno que te mires las presentaciones de las compañías, donde realmente digamos que yo voy a ir al grano o punto por punto de, digamos, la información que se puede extraer de la compañía para luego poder hacer nuestras estimaciones de la forma más correcta posible, o por lo menos estar más o menos de una forma más certera o cercana a lo que puede ocurrir en la realidad. Porque, como te digo, siempre que vamos a hacer estimaciones no hay que hacer solo un escenario.
Es decir, en caso de hacer un escenario, siempre es bueno hacer el conservador, pero también es bueno tener un escenario conservador, un escenario, digamos, neutro y también un escenario, digamos, que un poquito más optimista. Es decir, que realmente la compañía, pase lo que pase, más o menos nosotros podamos intentar saber por dónde o por qué precios va a ir oscilando, es decir, qué valor va a tener de aquí a los próximos años. Entonces, bueno, viendo esta presentación, podemos ver que, bueno, aquí de entrada nos dice lo que ha tenido, los puntos claves que ha tenido Nagarro, que eso, como digo, te lo puedes leer, que es muy interesante, ¿vale? Entonces, aquí directamente vamos a ir a lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, aquí un vistazo de los resultados, como decía, de 2021 nos enseñan 546 millones, que fue el 26% de crecimiento en ingresos con respecto al año anterior, y también el 14% de EBITDA ajustado, ¿vale? De los márgenes. Y en 2022, en el preliminar, como ya vimos antes, 856 millones, crecimiento del 56% o en moneda constante del 48%, y la parte orgánica un 39%. Además, también nos dicen que ha sido el margen EBITDA un 17%. Todo esto es importante que lo tengas en cuenta para luego saber realmente qué margen le aplicamos a la compañía, qué crecimiento o qué EBITDA podría llegar a tener. ¿Para qué? Pues evidentemente para llegar a estimaciones más correctas. Pero como puedes ver, evidentemente, pues son resultados muy buenos. Y aquí, como ves, el guidance 1020 millones y esperan ese 28% de margen bruto y también el 15% de EBITDA ajustado. Es decir, como ves, están siendo más conservadores. Aquí, por ejemplo, ya puedes ver, que te invito a que lo leas, la parte del informe trimestral, pero como ya digo, teniendo la parte anual, la parte trimestral carece un poco de sentido. Es verdad que hay ciertas compañías que digamos que no es que sean cíclicas, sino se les puede llamar temporales, ¿vale? Es decir, que tienen cierta ciclicidad a lo largo del año, es decir, que tienen algunos meses o estacionalidad. Realmente la palabra que se suele usar es estacionalidad, ¿vale? Es decir, que hay algunos meses o algunos trimestres que son más fuertes que otros. Si realmente ves la evolución, que lo vamos a ver después, de Nagarro, realmente los últimos trimestres son los más fuertes de Nagarro. ¿Por qué? Porque en el caso de Nagarro, si estudias la compañía, sabrás que realmente cuando adquieren contratos, como esta es una empresa que está creciendo mucho y adquiere muchos contratos, es normal que esos clientes al principio no te paguen según tú firmas el contrato. Entonces, cada vez la cuenta por recibir, ¿vale? Los receivables cada vez van aumentando más y eso evidentemente afecta negativamente al working capital, lo que quiere decir que esta compañía de la parte de cash flow tiene que poner dinero para ese working capital, es decir, tiene que adelantar para evidentemente preparar, digamos, contratar ingenieros, buscar los inventarios necesarios o evidentemente también aportar dinero para yo que sé, para por ejemplo hacer o diseñar ese software necesario para el cliente, porque el cliente se lo va a pagar normalmente varios meses más tarde. Entonces, como esas cuentas por recibir van a ir aumentando porque encima además atraes más clientes, eso quiere decir que tienes que tener en cuenta que en este tipo de empresas, por eso quizás el free cash flow se podría ver un poco distorsionado debido a ese crecimiento. Es verdad que se podría ajustar, pero yo por eso he decidido utilizar el EU-EBITDA, ¿vale? O el EBITDA, ¿vale? Para intentar utilizar o hacer la valoración de, digamos, por medio de EBITDA, porque creo que es, digamos, más fiable, sobre todo, o mejor dicho, está más ajustado y es más estable y no habría que hacer tantos datos o tantos ajustes más complejos. Si seguimos mirando, aquí vemos en la presentación cómo han crecido los ingresos por distintas zonas. Por ejemplo, en Norteamérica ha crecido un 63%, en el centro de Europa ha crecido un 17%, en el resto de Europa ha crecido un 30% casi, y luego en el resto del mundo ha crecido un 56%. Es decir, que el crecimiento de Nagarro realmente está siendo bastante importante. Si seguimos bajando, aquí también podemos ver, digamos, que los pasivos netos de la compañía y también el cash flow, que como decía, evidentemente todo esto es interesante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí podemos ver que la compañía más o menos ha mantenido la misma caja durante todos los últimos 3 años, es decir, 2020, 2021 y 2022, ¿vale? También es verdad que la parte de pasivos financieros, más o menos, aunque ha crecido un poquito de 182 a 216, bueno, digamos que es algo razonable. Y también aquí tenemos la parte de alquileres, que se ha mantenido más o menos constante entre los 55 y 62 millones, lo que quiere decir que al final, en cuanto a
pasivos netos, como pone aquí, realmente se han mantenido, salvo el año 2020, que digamos que fue el año excepcional, realmente 2021 y 2022 se han mantenido más o menos igual, la parte de pasivos. Y eso equivale, más o menos, como puedes ver aquí, a 1,7 y pasar a 2,1 y ahora está en 1,1. Lo que quiere decir que realmente, en cuanto a deuda o en cuanto a la parte de pasivos, realmente no es tan preocupante y eso es bueno. Al mismo tiempo también tienes que tener en cuenta que aquí nos presentan el cash flow, donde realmente aquí puedes ver que está tanto el cash flow total, aquí han dispuesto o disponían de más capital, de más cash flow operativo para realizar operaciones de 82 millones, cosa que el año pasado partieron con menos. Es lo que te digo, si la empresa va creciendo tiene que aportar, entonces evidentemente dispone de menos dinero para hacer otras cosas, ¿vale? Entonces todo eso habría que tenerlo en cuenta y ajustarlo. Pero bueno, si seguimos mirando la compañía, aquí por ejemplo te resaltan los puntos importantes de la compañía: posicionamiento, clientes, organización, financiamiento y el crecimiento, que aquí por ejemplo te digo, que es lo que te comenté antes, que aquí resaltan más o menos que tanto en revenues como en EBITDA desde 2020 a 2022 casi han doblado. Entonces eso es algo a tener en cuenta, es decir, el crecimiento de esta empresa está siendo explosivo. Y de hecho recuerda que en el canal ya tengo un vídeo subido del sector IT donde este tipo de compañías, como explico, que podríamos considerar como el tipo de empresa del sector IT, digamos de Next Gen, ¿vale? Que también encima subcontrata o contrata a ingenieros fuera de forma externalizada, es decir, tanto de la India como de, por ejemplo, podría ser de otros países como México, bueno, Latinoamérica o lo que sea, ¿vale? Esta empresa en concreto es más de la India, como veremos ahora, y eso evidentemente beneficia todavía más el crecimiento de esta empresa porque optimiza costes y al mismo tiempo el cliente quiere pagar contratos más importantes y está dispuesto a pagar más porque este tipo de empresa como Nagarro le resuelve más problemas o le da más soluciones digitales, ¿vale? Entonces realmente es una cosa a tener en cuenta, que en tan solo 3 años, incluido pandemia, realmente casi han doblado EBITDA y revenues, ¿vale? Si seguimos, aquí podemos ver cómo nos disponen o nos dividen más o menos de dónde vienen los ingresos, ¿vale? Digamos, de cada apartado, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania, la India, ¿vale? Es decir, aquí tienes todos los países. Digamos que como punto a resaltar, realmente podemos ver que el ingreso mayor se obtiene de Estados Unidos, que es un 40%, pero luego lo curioso es que por servicios es de la India. Tienes que entender lo que he explicado, que evidentemente como esta empresa tiene subcontratado o tiene la principal sede o la mayoría de clientes en la India y evidentemente tiene muchos ingenieros cualificados de la India, pues evidentemente, aparte de salirle más barato, pues evidentemente generan u ofrecen más servicios desde allí. Entonces eso es bastante interesante, porque eso quiere decir que la empresa, como ya te digo, aparte de tener crecimiento por el tipo de negocio que es y estar en el sector que está operando, al mismo tiempo tiene viento de cola por, digamos, todos estos beneficios: subcontratar o contratar de fuera, al mismo tiempo tener todo el crecimiento de la digitalización o transformación digital, que es lo que ya expliqué en el vídeo que te dejo por aquí, ¿vale? Entonces, digamos que todo eso es importante tenerlo en cuenta y eso, como te digo, hay que tenerlo sobre todo en cuenta para las futuras estimaciones de si la empresa será capaz de seguir creciendo a esas tasas o no. Aquí también, por supuesto, tenemos otra parte importante que nos dice los ingresos por empleado, que también es muy importante. Como puedes ver, aquí te sale, digamos que un desglose de los millones de crecimiento que ha generado la compañía por trimestre y evidentemente lo que genera cada empleado, que evidentemente está bastante interesante. Luego, si seguimos aquí bajando, también podemos ver aquí la comparativa de los revenue con aquí lo que explican, que sería básicamente lo que te explicaba de los nuevos contratos y las cuentas por recibir, que evidentemente por eso te digo que hay que tener en cuenta que eso puede ser o aparece como distorsionado, puede ser, que es lo que te pone aquí, ¿vale? Entonces eso quiere decir que hay que tener en cuenta o hay que ajustar esa partida, ¿vale? Si seguimos mirando, también te habla de la parte del cash flow y evidentemente cómo eso ha ido aportando lo que dije antes de el ciclo, ¿vale? El ciclo de la empresa o digamos la estacionalidad de la empresa. Aquí podemos ver claramente cómo omitiendo o si omitimos 2020, que realmente fue el año de la pandemia y es un año un poco distorsionado, pero fíjate que 2019 es primer trimestre, segundo, tercero, cuarto y es ascendente, es decir, el número de pagos de contratos que se va teniendo, es decir, tanto el cash flow que disponen
es cada vez mayor cuanto más va pasando los trimestres, porque evidentemente las cuentas por recibir digamos que lo van recibiendo ese dinero, lo van recibiendo más tarde. Es decir, si tú empiezas un contrato a principios de año, no te van a pagar al principio de año, sino te van a pagar a lo mejor para el segundo trimestre, es decir, 2-3 meses más tarde, o ya entraría en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, o a lo mejor te pagan a final de año. ¿Me entiendes? Es decir, por tanto, como estás creciendo y a lo largo del año vas adquiriendo nuevos contratos, según adquieres el contrato tienes que gastar, tienes que invertir, es decir, tienes que buscar empleados y todo eso. Entonces, en esos momentos tienen menos cash flow operativo, ¿vale? Que es lo que te pone aquí, porcentaje del cash flow de las revenues que han tenido, y en los últimos trimestres, como puedes ver, ha sido mayor, tanto en el 2019 como en 2021, como también ahora en 2022, que como puedes ver pasaron del 2%, del 6%, del 13% y del 16%, es decir, lo que supone con respecto a los ingresos, que cada vez el porcentaje era mayor, o digamos que eso, el cash flow operativo que disponían cada vez era mayor y por tanto podían hacer más cosas con ese capital, ¿vale? Entonces es importante entender, digamos, que este modelo de negocio, porque como digo, es estacional en ese sentido debido al crecimiento de la empresa, y por eso te digo que en caso que puedas usarlo perfectamente, de usar el free cash flow, por ejemplo, tendrías que tener en cuenta todas estas variables. Pero, por ejemplo, por EBITDA, por eso te decía que se puede simplificar un poco más, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer para hacer estimaciones y que veas que se puede hacer de una forma más sencilla, ¿vale? Entonces, si seguimos bajando, aquí otro punto que quiero que tengas en cuenta para estas estimaciones futuras, recuerda que ya te dije que actualmente si comprábamos Nagarro, que no es una recomendación de compra, pero para que lo tengas en cuenta, a esos 105 que realmente, como ves, ha bajado y estaba a 102.80 o algo así en el momento que estaba grabando antes, porque ha bajado, ¿vale? Pero imagínate que estarías comprando actualmente ahora Nagarro Forward a prácticamente unas 9,5, 10 veces EBITDA, ¿vale? Fíjate que los ingresos han crecido en torno al 30% desde 2017 y te dan el pequeño guidance de 2023. Es decir, que ellos estiman que llegando a esos 1.020 millones en 2023 habría un crecimiento de 2017 a 2023 de en torno al 30% anual. Que es una salvajada, ¿vale? Estamos hablando de un 30% anual en ingresos. Perfectamente esto significa que adquiriendo esos nuevos contratos podríamos prolongar ese crecimiento para las estimaciones. Luego verás evidentemente distintos escenarios y veremos qué resultado nos da. Y también en el EBITDA, que esto es importante, el EBITDA ajustado, ¿vale? Aquí nos aparece el margen que, como puedes ver, más o menos ha oscilado en torno a ese 15% de media, que es justo lo que ellos estiman para 2023, y fíjate que de 2022 a 2023 no van a crecer mucho, porque recuerda, cuando hablamos, por ejemplo, en análisis como el de Google, el de Meta, que te los dejo por aquí, ¿vale? Realmente en esos análisis te explicaba cómo, por ejemplo, para el año 2021 muchas empresas se vieron beneficiadas por el exceso de demanda. Bien, pues en el caso de Nagarro, en 2021 exactamente no fue, porque recuerda que cuando tienes un crecimiento, como digo, te aumentas mucho las cuentas por recibir, pero los recibes después, entonces digamos que todo ese dinero se lo apuntaron para 2022, el siguiente año, no 2021, 2022. Por eso en 2022 has visto que los comparables son altos, es decir, que han crecido muchísimo en 2022 con respecto a 2021. Entonces, claro, ahora tienes que pensar que para el próximo año de guidance, realmente la base comparable es más, digamos, más alta, más compleja, ¿vale? Y aún así, ellos estiman que van a seguir creciendo, ¿vale? Lo que quiere decir que es bastante bueno. Entonces, si tenemos en cuenta también el guidance de EBITDA, que es el que te dije yo antes, que sería aproximadamente en torno a 150, 155, 160, por ahí debería derrotar, eso significa que más o menos tendría un crecimiento de EBITDA desde 2017 del 35%. ¿Vale? Lo que quiere decir que es todavía mayor al crecimiento de los ingresos. Y para que te hagas una idea de lo que significa crecer al 35% durante 7 años, vamos a ir a la calculadora de interés compuesto para que veas lo que sería, por ejemplo, haber puesto en esta empresa 1.000 euros, ¿vale? A 7 años, que es lo que te pone ahí, a una tasa de crecimiento del 35%, realmente te sale que tendrías 8.000 o más de 8.000 euros, es decir, multiplicar por 8 veces tu capital. Lo que quiere decir que realmente tener en cuenta este 35% es una bestialidad. Y tienes que tener en cuenta, como te expliqué, que realmente en el vídeo del sector IT, las empresas de este sector, sobre todo las empresas, digamos que del Next Gen, ¿vale? Van a tener
crecimientos superiores al 30, como estamos viendo en Nagarro, ¿vale? Aunque el sector de media se estima que vaya a crecer entre el 20, 23, 25% el sector IT, el apartado o las empresas Next Gen se espera que crezcan o que tengan tasas de crecimiento en torno al 30. Como ves, Nagarro es este tipo de empresa, ¿vale? Por tanto, es interesante tener en cuenta esto a la hora de hacer nuestras estimaciones y, por supuesto, el que la empresa pueda haber multiplicado por 8 tu capital en tan solo 7 años, significa que realmente puede ser una inversión muy interesante a tener en cuenta a largo plazo. Entonces, una vez hemos visto la presentación de resultados de la compañía de Nagarro, vamos a intentar calcular o hacer una estimación a largo plazo para ver realmente si es interesante o si esta compañía podría tener potencial a largo plazo. Mientras he estado grabando el vídeo, como puedes ver, ahora Nagarro, digamos que se ha recuperado después de esa bajada, después de presentar el preliminar o los resultados preliminares, y está en esos 105, lo que quiere decir que más o menos el 105 de ticker, que no estaba actualizado, digamos que lo podríamos tener en cuenta, ¿vale? Para que fuera lo más actualizado posible. Entonces, digamos que si nos vamos aquí a la compañía, donde está el precio, como te digo, a 105, eso significa que sería este Enterprise Value actualmente, unos 1.600 millones, 1.623. Entonces, como te dije, y recuerda que para eso vimos la presentación, Nagarro ha crecido en ingresos un 30% en los últimos años y un 35% anual el EBITDA, ¿vale? Nosotros no vamos a tener en cuenta ese crecimiento, ¿vale? Recuerda, como te dije, que en el sector IT esta es una empresa dentro del Next Gen, es decir, dentro del, digamos, de subnicho Next Gen, dentro del sector IT, que más o menos es el que más va a crecer, en torno al 30-35%, como estás viendo aquí. Entonces, realmente, digamos que la estimación que voy a hacer ahora, como vas a comprender, estaría, digamos que en torno a la media del crecimiento del sector, que sería en torno a ese 20%. Entonces, si aplicamos a Nagarro un crecimiento del 20%, ten en cuenta que Nagarro, o el equipo directivo de Nagarro, nos ha dicho que van a obtener para 2023 1.020 millones de ingresos y que el 15% será de margen EBITDA. Quiere decir que más o menos 150 millones serán en EBITDA. Bien, a partir de 2023, si estimamos 5 años, es decir, hasta 2028, ¿vale? Si vamos a la calculadora de interés compuesto y aplicamos esos 150 a 5 años y le aplicamos el 20%, ¿vale? Llegaríamos, digamos que a un EBITDA que generaría la compañía en 2028 de 373 millones. Una vez tenemos en cuenta el EBITDA que generará la compañía creciendo solo al 20% y no al 35%, que es lo que nos ponía en las presentaciones, que es lo que viene creciendo Nagarro en los años anteriores, ¿vale? Tenemos en cuenta crecimiento del 20%, es decir, estamos siendo más conservadores. Tenemos en cuenta que para dentro de 5 años, 2028, generaría un EBITDA de 373 millones. Bien, ahora para saber cuál es el precio objetivo, recuerda que tenemos que saber qué múltiplo le aplicamos. Entonces, si vamos a ticker, aquí podemos ver que como estamos en la parte más baja, podíamos ser perfectamente conservadores, porque si ya vemos que el múltiplo medio, según ticker, es de 17 veces y está más o menos en torno a 10-11 veces, podríamos más o menos estimar que de aquí a 5 años el mercado podría pagar a lo mejor unas 12-14 veces, ¿vale? Lo que quiere decir que, siendo conservadores, si crece ese 20% y le aplica al mercado ese múltiplo de 12 veces, significa que, si vamos a la calculadora, ¿vale? Para tenerlo en cuenta, ¿vale? Esos 373 por, digamos, 12 veces, que sería la parte conservadora, llegaríamos a esos 4.476 de ¿qué? De Enterprise Value, ¿vale? Entonces, para pasarlo a Market Cap, vamos a la parte de descripción y vemos que hay una diferencia de 200 millones. Realmente, de un vistazo, aquí en la calculadora podemos ver que el Market Cap, mejor dicho, el Enterprise Value actual es de 1.600 millones frente a los 4.400, es decir, es casi 3 veces más, lo que podríamos estimar que realmente la compañía en ese momento, dentro de 5 años, podría tener tranquilamente 3 veces más de deuda. Es decir, que esos 200 millones, si lo multiplicamos por 3, por 2, mejor, sí, por 3, mejor dicho, que me equivoco, ¿vale? Eso significa que tendría 600 millones, lo que quiere decir que a este Enterprise Value le podríamos quitar 600 millones de deuda para ir al Market Cap, 3.800 de Market Cap. Vale, una vez tenemos estos 3.800 de Market Cap como escenario a
como digo, 2028 o dentro de 5 años después de 2023, y si se cumple el guidance de 2023, eso significa que vamos a buscar las acciones en circulación que hay ahora mismo, ¿vale? Que ahora mismo aquí la parte diluida tiene 13,60, o sea, 13 millones, vamos a poner 14 por si diluye un poquito más, ¿vale? Vamos a ser también más conservadores en eso y vamos a dividir este market cap entre los 14 millones. Llegaríamos a un precio objetivo a 5 años después de 2023, ¿vale? O sea, realmente para nosotros actualmente sería a 6 años porque 2023 está empezando, no ha terminado, ¿vale? Pero sería a 276. El precio actualmente está en 105, lo que quiere decir que realmente si nosotros vamos aquí a Return Rate para saber el retorno, el precio está a 105 y nos iríamos a 276, creo que era, si no me equivoco. A ver en la calculadora, sí, 276, eso quiere decir que a 5 años no, porque ahora mismo, realmente, aunque hemos hecho el cálculo sobre lo de 2023, para nosotros sería 6 años, ¿vale? Ten en cuenta eso. O sea, yo he escogido los datos de 2023, es decir, teniendo en cuenta que la empresa, como estoy utilizando múltiplos forward, ¿vale? Estoy teniendo en cuenta de que, digamos que la empresa cumplirá el guidance de 2023, esos 1020 millones de revenue y esos 150 millones de EBITDA, ¿vale? Entonces, aunque evidentemente lo he hecho a partir de ahí 5 años, para nosotros es 6. Entonces, este crecimiento sería aproximadamente del 17% anual. Quiere decir que esta compañía, desde hoy, porque la compras hoy, no la compras a finales de 2023, la compras hoy a 105 y repito, no es una recomendación de compra, pero si la compráramos hoy, realmente serían 6 años y nos daría ese 17%. 17% si tenemos en cuenta que estamos yendo a la parte conservadora. ¿Por qué? Porque como recordarás, en la parte de la calculadora tuvimos en cuenta un múltiplo más conservador de 12 veces. Evidentemente también le hemos aplicado o hemos aumentado las acciones en circulación. Es decir, que realmente si ese mismo escenario, que era lo que vimos antes, que no sé si eran 370 y pico millones, ¿vale? 370 y pico millones, creo que eran 372 millones de EBITDA. En vez de multiplicarlo por 12 veces, lo multiplicamos por 15 veces, ni siquiera llegaría a las 17 que vimos de media. Como puedes ver aquí, de media tiene 14, si vemos el total, 17 veces, ¿vale? Escogemos 15. Eso quiere decir que entonces llegaría a un Enterprise Value de 5.500. Le restamos lo que te dije, los 600 millones de deuda para llegar al market cap, entonces tendría 4.900 y esto lo dividimos entre, creo que eran los 14 millones, si no me equivoco, 14 millones que escogimos de acciones en circulación. Sí, efectivamente, 14 millones de acciones en circulación. Lo dividimos entre los 14 millones, quiere decir que llegaríamos a un precio objetivo de 355, ¿vale? Fíjate tú la diferencia de tener un 17% anual a, si cambiamos aquí ponemos 355, ¿vale? 355 a los mismos 6 años iríamos a un 22% anual. Fíjate, ¿qué quiere decir? Que realmente entre un escenario, y no estoy diciendo que esté cogiendo un escenario optimista, estoy cogiendo un escenario conservador y estoy cogiendo, digamos que un escenario neutro, donde el mercado pagaría 15 veces, pues sí, tendría sentido, porque realmente pagar 15 veces por una compañía que, digamos, que tiene la calidad que tiene Nagarro, el crecimiento que tiene Nagarro, el viento de cola, pues evidentemente estoy siendo, digamos que un poquito no tan pesimista, sino estoy siendo más neutro. ¿Por qué no estoy siendo optimista del todo? Porque todavía me faltan más cosas por añadir, porque realmente, aunque es verdad que el mercado podría llegar a pagar más, también es verdad que el EBITDA que vimos de crecimiento era del 20%, pero es que realmente Nagarro podría crecer, como hemos visto, ese EBITDA al 35%, es decir, que podrías hacer estimaciones de no solo el 20, sino del 25, del 30 y del 35, y teniendo en cuenta que el mercado paga 15 veces, para que veas el precio que te sale. Realmente estamos hablando de que Nagarro, digamos que a los múltiplos que está cotizando ahora, bajo mi punto de vista, realmente está cotizando a múltiplos muy atractivos, pero lo realmente atractivo no es comprar Nagarro hoy, ¿vale? Sino lo realmente atractivo es comprarla hoy para aguantar Nagarro como posición en cartera durante muchos años. ¿Por qué? Porque ese crecimiento
es viento de cola para que evidentemente se te aplique a tu cartera y a tu inversión el interés compuesto. Y como puedes ver, a medida que vas poniendo, que es lo que te invito a que hagas y que me lo dejes aquí abajo en los comentarios, que poco a poco vayas ajustando las estimaciones que haces de la compañía para que realmente veas los precios que te da, que son realmente una salvajada. Por supuesto también hay que hacer ciertos ajustes, por supuesto también esta compañía se puede analizar por PER y por Free Cash Flow y evidentemente dan resultados diferentes, ¿vale? Pero por ejemplo te lo he hecho por EV/EBITDA para que veas que se puede calcular de forma más sencilla y realmente el precio o los precios objetivos o las rentabilidades del 22% realmente son muy interesantes. Además, que no te lo he dicho, pero aquí también Nagarro hace poquito, de hecho el 1 de marzo también hizo una adquisición que es MBIS, ¿vale? Que también es otra empresa que, como puedes ver aquí, si le doy a traducir, puedes ver que tiene 450 empleados que realmente llevan 20 años de experiencia en el sector IT, en Turquía y tal, es decir, que todavía se expanden más y esto sería una adquisición. Recuerda que el guidance que nos dio el equipo directivo es sin contar adquisiciones. Es que si todavía contáramos adquisiciones sería todavía mejor, ¿vale? Entonces, te lo digo y recuerda que esto es importante no para que salgas a comprar, sino para que entiendas que cuando analizamos una empresa, primero nos tenemos que poner en lo peor. Si el mercado seguirá pagando los múltiplos negativos que está pagando ahora en los próximos años, y también evidentemente que el crecimiento de ese EBITDA, ese Free Cash Flow, ese beneficio neto que estemos calculando, siempre que sea lo más bajo posible. Si hemos visto, ¿vale? Y lo dice la propia presentación, como te decía, que el EBITDA ha crecido a tasa del 35%, pues evidentemente es normal pensar que es muy optimista pensar que siga creciendo a ese 35%. ¿Por qué? Porque por lógica, una compañía cuando sigue aumentando de tamaño cada vez le cuesta más crecer. Entonces eso es muy optimista, que se mantenga durante 5 años y que aumente, tenga un tamaño mayor y siga creciendo a esas tasas, ¿vale? Por tanto, yo creo que, como te dije antes, un ejemplo de escenario conservador sería un 20% de crecimiento. ¿Por qué? Porque estaría incluso, digamos que por debajo o ligeramente por debajo del crecimiento del sector. Y si es una buena empresa, lo normal es que esta empresa crezca más que la media del sector. Pero bueno, digamos que por eso es interesante entender los resultados y así poder hacer las mejores estimaciones. Y nada, esto es todo sobre la actualización de los resultados de Nagarro. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario. Y nada, nos vemos en el próximo.